Tengan todos muy buenas tardes. Seguimos aprendiendo acerca del método de Jesús. Hemos sido muy bendecidos hasta este momento por la participación de los pastores Pablo Lee, Pastor Raúl, Pastor Tony, Pastor Barán, el Pastor Aldemar, y bueno, también seremos bendecidos por nuestro hermano Pastor Frank. En lo sucesivo, lo que deseamos es que se levanten los discípulos en Barranquilla, la generación que va a transformar la realidad de esta ciudad. La ciudad no cambia por los hombres o las mujeres que manifiesten tener mucha unción. La ciudad cambiará cuando se levanten los discípulos que Jesús tiene en Barranquilla. ¿Correcto? Amén. Entonces, hemos constatado a través de los foros que Cristo tiene muchos discípulos acá. Este movimiento que ha hecho GMT hasta acá, o Dios a través de GMT, es porque hay muchos discípulos. En lo que a mí respecta, me toca dar la clase o la conferencia de las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Hasta este momento, ¿qué hemos visto? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Qué hemos visto acerca del hombre original? ¿Quién se recuerda? ¿Qué vimos del diseño original? Que el hombre, cuando Dios lo creó, ¿cómo era? Dios creó la humanidad como usted la ve ahorita, delincuencia, ¿no? ¿Cómo la creó? A su imagen. ¿Qué más dijo Dios? Dios maldijo al hombre, ¿no? Le dijo, ahora vas a enfermar, ahora vas a morir, ahora vas a la cárcel, vas a psiquiátrico. Eso fue lo que Dios hizo cuando diseñó a la humanidad. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo bendijo. Le dio una triple bendición. Le dijo, sé fructífero, conquista, llena la tierra y ejerce autoridad. Eso fue lo que Dios dijo y le brindó una comunión. Nos han enseñado que si el pez, ¿qué pasa con el pez si usted lo saca del agua? ¿Qué pasa? Muere. Porque ¿cuál es su área vital? El agua. Y si usted arranca el árbol de la tierra, ¿qué le pasa a la planta? Muere. Porque la planta fue creada para estar en la tierra. De la misma manera, Dios hizo al hombre para que viviera con él. Y este es el secreto de Emmanuel: vivir en comunión con Dios. Y posteriormente nuestro pastor, porque yo hago una pregunta y le hago una pregunta a usted. Si todo esto es tan bonito, la imagen de Dios, la bendición triple y vivir con Emmanuel, ¿por qué esta sociedad vive como vive? ¿Por qué existen las cárceles, los hospitales? ¿Por qué hay tantos matrimonios divorciándose? ¿Por qué hay violencia en el hogar? ¿Por qué? Porque se rompió el pacto, correcto. Y se generaron 3 problemas, es lo que han enseñado hasta ahora. ¿Cuáles fueron los 3 problemas? Diablo, pecado y separación. Y Satanás, eso no nos enseñó el pastor. Pero estos 3 problemas fundamentales, que son las raíces de la vida miserable, ocasionó, ¿qué ocasionó? Que lo dijo el pastor. 6 estados. Eso hizo que el hombre cambiara de identidad. Si se convirtió en ¿quién? Hijo del diablo. Hijo del diablo. ¿Qué otra cosa empezó a pasar a la familia, a la sociedad? Vida infeliz. Una vida miserable. Baja la ira de Dios, esclavos de Satanás. ¿Qué más aprendimos? Herencia espiritual maldita. Problemas de pertenencia, problemas de nacimiento, problemas espirituales, problemas. Y eso es lo que causa la miseria en la sociedad. Sí, eso es lo que aprendimos. Pero también, después que el pastor nos enseñó, el pastor Balaam nos habló de la aceptación, ¿sí? Comprender qué es el evangelio y la aceptación. Y él nos enseñó que Jesús, el Cristo, destruyó a Satanás como verdadero ¿qué? Rey. Como verdadero Rey. ¿Qué hizo? Destruyó a Satanás. Y como verdadero sacerdote, ¿qué hizo? Perdonó nuestro pecado y nos abrió un camino para encontrarnos con Dios. ¿En qué oficio? ¿Cómo? Como verdadero profeta. De esa manera, él solucionó los 3 problemas fundamentales. Satanás, ¿cuáles son? Y automáticamente, al solucionar esos problemas, destruye y acaba con los 6 estados. Eso lo hemos aprendido hasta ahora. Y el pastor Nahum
Raúl, bueno, casi lo mismo. Nos enseñó. Nos parecemos el barco. Sí, se parece al barco. Nos habló de el significado de la aceptación, ¿sí o no? Que fue una gran bendición. Ahora, todo esto que hemos aprendido hasta ahora va a desembocar en algo, porque sí, ya Dios nos soluciona los tres problemas fundamentales, ¿correcto? Dios destruye a través de Jesús los 6 estados del no creyente, porque ahora estamos vestidos ¿de quién? De Cristo. ¿De quién estamos vestidos? De Cristo. De Cristo. Y hemos aprendido el poder de la aceptación, ¿sí o no? Ahora, cuando usted cambia de identidad, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Ok? Hermano, usted tiene hijos. ¿Cuál es el apellido de su hijo? ¿Y le pertenece a usted ese niño? O sea, su hijo. ¿Y cómo sé yo que es su hijo? Porque tiene una ¿qué? ¿Cómo le dicen aquí en Colombia? ¿Y cómo yo sé? ¿Y por qué el hermano no se lo puede llevar? Porque si el niño sale del país o a otra ciudad, le van a pedir la partida de nacimiento. Porque hay una identidad que la ata a ella. El niño está vestido de ella. Él no tiene poder sobre ese niño porque hubo un cambio, porque él tiene identidad. Ahora, cuando hemos aceptado a Cristo, tal como nos enseñaron, y Él en su oficio, en nosotros hubo un cambio de identidad. Recuerda que el pastor enseñó que cuando caímos del diseño original, cambiamos de identidad. El ser humano dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en ¿qué? Pero cuando nos vestimos de Jesús, cuando comprendemos, porque la aceptación va mucho más allá de repetir una palabra. La aceptación tiene que ver con comprensión. Por eso es que Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí recuerda el pastor Badán? ¿Sí? ¿Quién dice la gente? Y después le pregunta a Pedro: ¿y ustedes qué dicen? Porque es necesario que el discípulo comprenda, tenga un entendimiento, más que una declaración, es una comprensión. Y esa comprensión, al ser vestido de Cristo, sí, al ser vestido de Cristo, nos regresa a Génesis ¿qué? 1, 27, 28. Y Cristo nos viste de la imagen de Dios. Y nosotros nos convertimos entonces ¿en qué? En hijos. ¿Por qué nos convertimos en hijos de Dios? Vamos a leer por favor Juan 1:12. ¿Quién me lee Juan 1:12 por favor rápidamente? Vamos a ver. Que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto. Los que se congregan en la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Palabra, verdad y vida, son hijos de Dios porque se congregan aquí. ¿Amén? No. Los que se congregan en la iglesia, por ejemplo, la iglesia donde yo trabajo, la misión se llama Campamento de Dios. Son hijos de Dios porque se congregan en Campamento de Dios. No, ¿por qué son hijos de Dios? Porque se vistieron de Jesús, aceptaron a Jesús. Y eso hay que hacer mucho énfasis en eso. Amén, hermano. Amén. Correcto. Pero aceptar a Jesús representa una comprensión, una confesión correcta. ¿Qué dice Mateo 16, 16? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tiene que ver con Jesús es el Cristo. Cristo. El pastor Balando nos enseñó en el libro de Juan, en el capítulo 20, y dijo: y todas estas cosas se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, y creyendo tengamos ¿qué? Vida. Creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora, al vestirnos de Jesús el Cristo, nosotros recuperamos, o Cristo recupera para nosotros, mejor dicho, la imagen de Dios, y hay un cambio de identidad. Ahora somos sus hijos. Y esto conlleva una serie de beneficios, pero yo quiero, hoy lo vamos a resumir en estos 7, que para mí abarcan todas las promesas y las bendiciones que están en la Biblia. Si usted, aunque en la Biblia hay muchas bendiciones, si usted hace una síntesis
usted va a ver que podemos resumirla en estas 7. Y es lo que vamos a aprender hoy. Anoten en su libreta, por favor, las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Y la primera de la bendición, que es la más importante, de la cual se desprenden las otras 6, es que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hijos. Ok. Quiero decirte algo. Nómbrame una persona del Antiguo Testamento con la cual te sientas identificada, que tú sientas que quisieras ser como él, que te llama la atención. Es un ejemplo. Nómbrame 3 personas que me lo nombren rápido. Vamos a ver. José, ¿por qué te gusta José? ¿Por qué te llama la atención? Porque él recuperó la imagen original. José, ella dice recuperó la imagen original. ¿Quién más? Nómbrame a alguien de la antigüedad, del Antiguo Testamento. ¿Quién? Daniel, ¿por qué te gustó Daniel? ¿O por qué te sientes identificado con Daniel? Un hombre de integridad. ¿Y por allá? Elías. ¿Por qué? Hermano, profeta de fuego. Fuego. ¿Y con qué te sientes identificado con Enoch? ¿Quiénes de ustedes creen que pueden llegar al nivel de esa persona? ¿O están ahorita al nivel de esa persona? Ahorita, le falta mucho. Pero te voy a decir un secreto. Jesús dijo que del vientre de las mujeres no ha salido un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Sin embargo, unos de sus discípulos, el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista. Y entiende esto: ni Elías, ni David, ni Enoch, ni José, ni Daniel tenían una relación con Dios como la tenemos nosotros ahorita. Para ellos, Dios era su Señor. Y cuando ellos hablaban con Dios, decían: mi Señor, he aquí tu siervo. Cuando Jesús entra en la historia, Jesús cambia nuestra oración. Y ahora nuestra oración es: Padre. El Espíritu Santo dice, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Elías no era llamado hijo de Dios, porque el Espíritu Santo bajaba sobre el profeta temporalmente, pero el Espíritu Santo está en nosotros permanentemente. Amén. Y la identidad que tú tienes hoy no es la misma que en la antigüedad. Tú estás en una mejor posición. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo aplaudiría al Señor por eso. Amén. Todos quieren ser como Elías. Muchos quieren ser como el gran profeta, pero no hay mayor bendición que ser hijo de Dios. Amén. Y esto es importante porque en la medida o como consecuencia de ser hijo de Dios, todo lo que es Dios le da a Cristo, también te lo da a ti. Dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra coherederos? Que somos, estamos en el mismo nivel, compartimos la herencia en la misma manera. No sé si me entiende. El pueblo de Israel. ¿Cómo? El pueblo de Israel. De Jesús. O sea, que somos parte también de la herencia del pueblo de Israel. No, escúchame. La herencia de Jesús como hijo de Dios, al yo vestirme de Cristo, yo también la recibo. Y todo lo que el Padre le da al Hijo, también lo da a nosotros, porque somos sus hijos. Pero espérate, te voy a contar rapidito que una ilustración que escuché de mi pastor Balán una vez. En cierta ocasión él estaba predicando y yo la agarré. Él dijo que había un matrimonio que tenía como 2 niños, algo así. Yo lo voy a contar a mi manera, ¿sí? Había un matrimonio que tenía como 2 niños, eran sus hijos. Pero un día este matrimonio decidió adoptar a alguien y fue a un orfanato y adoptó un niño y se lo trajo a su casa y le dio el mismo trato que a los hijos biológicos. Pero los hijos biológicos con el tiempo empezaron a sentir celo y le empezaron a hacer bullying al niño y le decían: tú eres adoptado, tú no eres hijo biológico. Y el niño un día, eso se llama tener conciencia, comprensión. Por eso que el evangelio, más que hablar, es comprensión, ¿sí? Y el niño dijo: ustedes, sus padres tuvieron que aceptarlo como salieron, porque ellos no sabían lo que iban a recibir, pero yo fui elegido. ¿Me están entendiendo? Escúchame, no fue algo que tú hiciste. Hablábamos ayer, los pastores, y yo le decía que la religión nos obliga a ganarnos el amor del Padre. Y por eso en la iglesia es mucha gente que ayuna para ganarse el amor del Padre.
que ora para ganarse el amor del Padre, que se congrega para ganarse el amor del Padre. Nosotros, lo que hemos aprendido, el método de Cristo, disfrutamos de la relación con el Padre. Y esto no es algo que tú hayas ganado o te lo merezcas, simplemente fue por el puro afecto de su voluntad. Entonces, la primera bendición que tú tienes como hijo de Dios, precisamente, y valga la redundancia, es ser su hijo. Tienes un sello y tienes una identidad. Tienes un padre. Cuando tú oras, tú no estás hablando solamente con Dios. Miren, entienda esto. Cuando tú oras, tú no solamente hablas con Dios, sino que también hablas con tu Padre. Con tu Padre. El Espíritu Santo nos hace decir, o el Espíritu Santo dentro de nosotros dice Abba. Y esa palabra Abba quiere decir, tú eres mi papá, o tú eres mi papito. La palabra Abba, en el idioma original, conceptualiza una relación íntima entre un padre y un hijo, que no la consigues entre otro tipo de relaciones. Y nosotros estamos estrechamente relacionados con el Dios que es nuestro Padre por medio de Jesús. ¿Qué te quiero transmitir en esta tarde? Disfruta de la bendición de ser hijo del Padre. Miren, a ver, ¿quién tiene un niño pequeño de 1 año, 2 años? A ver, levante la mano. ¿Usted? ¿Qué edad tiene tu bebé? 1 añito. ¿Qué ha hecho ese niño para que tú la ames tanto? No sé, ya sale a trabajar, te trae el salario, paga los servicios de tu casa. Desde que nació, ¿qué tú haces? ¿Duermes mucho? ¿Te trasnochas? ¿Sí o no? A ver, que la madre, ¿cuántas veces nos trasnochamos sus hijos a la madre? Sí, la palabra dice que la madre, la aflicción que tiene en el parto, no hace que se olvide del amor que tiene su hijo, ¿sí o no? Y ese niño, hermana, que tú dices de 1 año, ¿qué ha hecho para que tú lo ames? ¿Y por qué lo amas? ¿Y por qué lo amas? ¿Por qué lo amas? ¿Y por qué tú estás luchando desesperadamente para que Dios te ame si Él te ama porque tú eres su hijo? ¿Por qué tú tienes que vivir como esclavo de la religión si en vez de disfrutar de la bendición de ser hijo de Dios? ¿Por qué tienes tú que creer que porque te levantes de madrugada Dios te va a amar más? ¿Por qué crees que porque hagas más sacrificio de ayuno el Padre te va a amar más? El Padre te ama porque Él quiere amarte, es tu Padre. Y eso por medio de Jesús, el Cristo. Amén. Y esto es una bendición que solamente disfrutamos nosotros los hijos de Dios. No es más nadie. No la disfrutaron ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes de la antigüedad. No lo disfrutan los mundanos, ni lo disfrutan los presidentes, ni lo disfrutan las personas importantes de este mundo. Esta identidad es exclusiva para los que hemos aceptado a Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera bendición que hemos recibido al ser hijo de Dios? Jesús restaura nuestra identidad al diseño original. Hijos de Dios. Diga conmigo, Jesús, el Cristo, restaura nuestra vida al diseño original y cambia nuestra identidad como hijos de Dios. Ok, vamos a hablar de la segunda. Ya hablamos de esta, vamos a hablar de la segunda. Y esta bendición muy hermosa. Yo quiero, otra de las bendiciones que tenemos los hijos de Dios, es que Él promete responder nuestras oraciones. Juan 14:14, ¿quién lo lee? Vamos a ver, la gente rápida con la Biblia. Vamos a ver. A ver, activa, ¿quién es la activa? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ajá. Jesús dice, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Supongamos que este es un cheque. Este es un cheque, ¿no?
Y Jesús puso aquí tu nombre. Pedro Pérez. Y puso su firma acá. Pero no puso la cantidad. Dio un cheque en blanco. Pobrecito Pedro. Jesús no dijo, voy a responder ciertas oraciones. Jesús dijo, todo. Y tú estudias en el arameo que fue escrito en el griego. Juan fue escrito en griego. Y también estudia y lees en el arameo y en el hebreo. Y la palabra todo significa todo. Todo. Completamente. Lo que pidamos al Padre por medio de Jesús. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Quiero explicarte dos cositas acá rápidamente. Primero, no es que Dios no sabe que Él te está dando un cheque en blanco. No. Jesús sabe lo que hace. Porque la respuesta a la oración es para sus discípulos. Porque los discípulos tienen una particularidad. Saben orar bajo la voluntad del Padre. El discípulo no se caracteriza en pedir para sus deleites. Es lo que dice el libro de Santiago. Si no han leído, dicen, piden y no reciben, porque piden para vuestro. ¿Qué estaba pasando en ese momento que Santiago hace corrección? Había ministros que se estaban luchando por los cargos en la iglesia donde Santiago era el pastor, donde Santiago envía la carta. Y unos querían tener el poder para humillar a los demás. Y le decían, Dios mío, dame a mí la responsabilidad de ser el pastor de la iglesia. Y Dios dice, yo no te voy a dar ese liderazgo, porque tú no quieres ser pastor para ayudar al pueblo. Tú quieres dominar y humillar al pueblo. No te voy a ser pastor. Si llegas a ser pastor es por tus propios medios. No respondo tu oración, porque aunque nosotros estemos pidiendo ministerio, aunque algunos de nosotros estamos pidiendo la unción y la manifestación de los dones, muchos de nosotros la piden para su propia gloria. Sí, muchos nos piden para su propia gloria. Pero el discípulo sabe orar. Y el discípulo tiene confianza de que Dios responderá sus oraciones. A veces no, a veces sí, a veces espera un tiempo. ¿Quién cree que Pablo fue un discípulo de Jesús? ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo fue un discípulo incompleto? A ver, levante la mano. ¿Cuántos dan testimonio de que Pablo fue un discípulo completo? Pero Pablo hizo una oración en 3 oportunidades y Dios le dijo, bástate mi gracia. No tuvo la respuesta que quiso, pero tuvo la respuesta que fortaleció su vida. ¿Me está entendiendo? Pero Dios promete no dejarte sin contestar tu oración. ¿Por qué? ¿Por qué Dios promete no dejarte contestar su oración? Porque tú eres su hijo. No eres porque eres el más santo, ni el más poderoso, ni eres el súper. Como decía el apóstol Pablo, le dijo a los hermanos de Corintio, no eres uno de los superapóstoles, es porque eres su hijo. Y eso fue algo que hizo Cristo. Fue algo, Cristo dijo, miren, hay algo acerca de las oraciones de los discípulos o de los hijos de Dios. Jesús dice, cuando ores al Padre, no te preocupes por lo que has de comer o por lo que has de vestir, porque los gentiles se preocupan por esa cosa. Y el que ora insistentemente por sus necesidades está orando como un gentil, como un mundano. Dijo, ocúpense, pidan para que vivan el reino de Dios y su justicia. Esto es, para que se vistan de Cristo, para que Cristo gobierne tu vida. El reino de Dios es ¿quién? Cristo en nosotros. ¿Correcto? Y una cosa más. La oración es para disfrutarla. No es un amuleto. No es algo que si tú de pronto no tengo tiempo de orar para salir, yo te dice me va a pasar algo malo, Satanás seguro me pone una trampa. La oración es para disfrutarla. Nosotros tenemos un Padre que se interesa. El apóstol Pedro dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas todas tus peticiones delante de Él. Pero dice algo más, dice Él, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. De manera que cuando tú ores, a ver, ¿cuántos los hijos son? ¿Cuántos tienen hijos pedigüeños? Pedigüeños decimos en Venezuela que piden mucho. Yo tengo una niña de 13 años que esa no puede ver que yo tengo un poquito de dinero en el bolsillo. O sea, lo huele. Papá tiene plata. Y eso, papá, dame para esto. Papá, dame para aquello.
¿Y sabe lo que me ha pasado a mí? A veces yo he andado, este es uno pedigüeño, discípulo pedigüeño. A veces yo he andado en la calle con mis hijas que salimos a comer, a hacer algunas compras, y muchas veces nos acercan unos niñitos, ¿no? Y me dicen, mira, dame dinero. Yo le digo, no, si quieres yo te invito, ven a comer y para que comas algo. Y me dice, no, yo quiero dinero. Y no se lo doy porque sé para qué. Pero mi hija me dice, ¿por qué a mí se me da? Porque tú eres hija. Él no. No sé si me está entendiendo. ¿Saben por qué Dios responde a nuestras oraciones? Porque somos hijos. Somos sus hijos. No hay otra razón. Somos sus hijos. Y esto se logró por medio ¿de quién? Correcto. Y esto es una bendición. Disfruta la oración. Cuando oras estás hablando con tu papá. No estás hablando con una persona que está así, ¿ve? Cometiste pecado, te voy a matar. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama usted, hermano? Lili. Ingrid. ¿Dónde está Ingrid? Porque Ingrid se equivocó. ¡Fuego! ¡Consúmete, Ingrid! Tú no estás hablando con una persona que te odia, estás hablando con alguien que te ama. Que a pesar de lo que tú eras, te amó y te trajo, envió a su hijo por ti, te entregó todas las cosas por medio de Jesús. Y no estás hablando con alguien que está lejos de ti, estás hablando con alguien que vive contigo, vive en ti. Por su Espíritu Santo, el Padre vive en tu vida. Disfruta de la oración como la relación que el Padre te da para que converse con Él a diario. Amén. Y esta es una bendición que tenemos solamente los ¿qué? Ok, vamos a la tercera bendición. Wow. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Juan, 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? Sí. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow, miren. Otra de las bendiciones que tenemos nosotros, Pastor Raúl hacía mención que estas 3 bendiciones que está acá, que dijo el Pastor Raúl, él habló de las 7 bendiciones, ¿sí se acuerdan? Y él dijo que las 3 primeras nos hablan de ¿qué? De la identidad como hijo de Dios. ¿Recuerdan? Identidad. Estas 3 primeras bendiciones. Una de las bendiciones que recibimos por haber aceptado a Jesús es la guía, compañía del Espíritu Santo. Nosotros nos gusta usar, escuchen, a nosotros nos gusta usar una palabra mucho en la iglesia que se llama santidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No hay que ser santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero muchas veces no le damos la connotación adecuada. Y es que cuando tú aceptas a Cristo, tú has sido santificado completamente. No has sido medio santificado. Dice que en Cristo todos los pecados han sido borrados. Tú eres santo. Confundimos la santidad con la santificación. Jesús no nos medio santifica, sino que tenemos una santidad completa. Todas nuestras culpas como sacerdote, Él las quitó. Y por eso Él habita en nosotros por medio de Él. ¿Por medio de quién? Aquí, por el medio del Espíritu Santo. Y esto es algo importantísimo. El pastor Lee, yo aprendí algo que me tocó mucho una vez que él dijo: tú le dices a la gente, no peques, deja de pecar. Y él dice, pero la persona te dice a ti, pastor, pero usted también peca. Y es que nosotros, por nuestra propia fuerza, es lo que se ha enseñado hasta ahora, no podemos dejar de pecar. ¿Sí me está entendiendo? La persona cuando comete pecado es porque no tiene fuerza para dejar. Diga conmigo, el que peca es porque no tiene fuerza para vencer el pecado. Pero Jesús te proveyó de algo. Dice, recibirás poder. Ahora, la palabra poder viene de una palabra griega que es dunamis, que quiere decir poder milagroso. Y el poder del Espíritu Santo es un poder milagroso
porque Él viene a tu vida y empieza a hacer los cambios que tú necesitas para ser discípulo eficaz. Y el mismo apóstol Pablo dice que a veces en nuestras debilidades no sabemos cómo pedir, pero tenemos al Espíritu Santo que intercede y que clama y que sabe que tenemos que cambiar. Y no solamente, dice en el libro de Filipenses, dice, Dios pone el querer. Y la gente a veces dice, no, yo voy a limpiar el frente de la iglesia porque Dios me puso a limpiar el frente de la iglesia porque Dios quiere poner que pone el querer. Pero no se refiere a eso. Se refiere al cambio, a la regeneración en nuestra vida. Él pone por su espíritu qué cosas debo cambiar y además por su espíritu hace que yo cambie. Es por su poder. Tenemos su guía, tenemos su consejo. Muchas personas, decía el pastor, yo voy a decir otra vez, Raúl, ahora sí, Raúl. Decía el pastor Raúl, ¿por qué confías en los hombres si tienes un Padre que es más poderoso? Tú tienes el Espíritu Santo. No estás solo. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, dice, en el versículo 20 dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días. No los dejaré huérfanos. Les enviaré un consolador. Es más, Jesús dijo algo que es tremendamente poderoso. Dijo esto, ¿les conviene? ¿Qué él dice? ¿Por qué nos conviene que Él se haya ido? Porque enviaría al Espíritu Santo. Y es que a diferencia del pacto antiguo, que el Espíritu Santo bajaba en ciertas ocasiones para hacer una manifestación, una palabra, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Nos da guía, nos da regeneración, nos da poder para ser testigos eficaces. Y no estoy hablando solamente de los dones, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, la gente se enfoca en el poder de los dones. Y yo te quiero hablar de un poder que hizo que un hombre que negó a Jesús porque tenía miedo de lo que le iban a hacer. ¿Quién fue ese hombre? Pedro. ¿Cuántas veces lo negó? Pero después Pedro, ¿qué hizo? Cuando aceptó a Cristo y andaba predicando con Juan, lo metieron preso y lo azotaron. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Negó a Jesús? Y le dijeron, te prohibimos que prediques en ese nombre. ¿Y qué dijo Pedro? Nos es menester obedecer a Dios. Pero ese hombre hace unos años atrás fue el que tuvo miedo. Y ahora, ¿de dónde le salió la valentía a Pedro para llegar hasta morir por Cristo, ser mártir? ¿De dónde salió esa valentía? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que cambia tu vida, que te guía, que te revela. Y termino con esto. En este punto, para los judíos en la antigüedad o ahora, el Espíritu Santo significaba tres cosas. Significaba la sabiduría de Dios. También significaba la capacidad que Dios te daba para entender su sabiduría. Lo segundo. Pero también significaba el poder de Dios para vivir esa revelación. O sea, para los judíos el Espíritu Santo les revelaba la voluntad de Dios, le enseñaba a interpretarla de manera correcta y lo capacitaba para vivirla. Justamente para eso está el Espíritu Santo. Jesús dijo, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. No solamente nos lo recordará, nos los hará vivir. Nos guiará en los momentos más oscuros. Cuanto más débil te sientas, puedas confiar que el Espíritu Santo te ayudará. Cuando tú crees que no puedas más, el Espíritu Santo te levantará. Cuando tú sientas que se te acaban las opciones, el Espíritu Santo te dará consuelo, te dará guía y te llevará a puerto seguro. Amén, hermano. Cuarta, Hebreos 1:14 habla de la protección de los ángeles. Yo recuerdo, escuchen esto, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo me quedaba dormido en el patio de la casa, muy dormido, y en la mañana amanecía en la cama de mi cuarto, y yo me paraba y yo decía, pero si yo dormí en el patio, ¿y por qué estoy en la cama ahora? Entonces yo decía, ¿será que los extraterrestres me llevaron en la noche? No, yo pensaba eso, y me sucedió muchas veces. Eso es algo
Pero cuando yo fui creciendo, cuando yo crecí, tuve mi familia, tuve mi hija se quedaba muchas veces dormida en el patio. Yo la cargaba, la llevaba a la cama y cuando ella se despertaba me decía, papá, si yo me dormí allá, ¿y por qué llego acá? Y es que muchas veces esto sucede en nuestra vida. A veces tú vas del punto A al punto B y tú crees que llegaste solo. Y tú no sabes. Y muchas veces desconocemos que Dios mueve sus ángeles para que ellos nos ayuden a llegar del punto A al punto B. Y esto no es algo porque tú dices, Padre, invoco a tus ángeles, al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y a toda la corte celestial. Esto sucede porque el Padre ha dispuesto, porque eres su hijo, a que los ángeles te socorran, te acompañen, te ayuden. Hermano, y esto fue algo que logró ¿quién? Cristo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora son logrados gracias a los méritos de Jesús, nuestro Cristo, nuestro ungido. Tú tienes una bendición, que en esta vida Dios mueve sus ángeles a tu ayuda. Son nuestros, dice en el libro de Hebreo, son nuestros consiervos y nos ayudan. Y los ángeles han jugado un papel importantísimo en el ministerio de Jesús hasta ahora y lo seguirán haciendo. Ayudan a los hijos de Dios, socorren a los hijos de Dios y tú no los ves. Pero tú puedes estar seguro de que muchas veces o siempre Dios te deja llegar de A al B con la ayuda de los ángeles. Amén. Cerramos acá. Seguimos acá. Esto me gusta mucho. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 12 del 28 al 29. Por favor, ¿quién me lee Mateo 12 del 28 al 29? Vamos a ver los ágiles. Ajá. A ver, ¿quién lo lee? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Quiero decirte algo, como dicen algunos. Agarra ese código. Agarra ese código. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo a ellos? Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado. Había un reino que durante muchos años estaba operando, que era el reino de... Pero para que un reino tenga más autoridad que otro, quiere decir que para que un reino sea derribado, yo creo que lo leyó el pastor, ¿no? Que usted dijo que Jesús destruyó al que tenía, ¿cómo fue el pastor que dijo? El imperio de la muerte. Si Jesús ordenaba y echaba fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios destruyó el reino de las tinieblas. Y yo no sé si lo me está entendiendo. Cuando Jesús dice, si yo echo fuera por el dedo de Dios a los demonios, quiere decir que aquí hay alguien más poderoso que ellos. Que aquí hay alguien que tiene más autoridad. Que aquí hay alguien que tiene más nivel. Por eso es que ellos se sujetan. Porque nadie que está por encima de otro se sujeta al que está por debajo, ¿sí o no? El que está por encima le pone el pie. Jesús es el reino de Dios. Y por la autoridad de Jesús, Él te ha dado el poder para atar y echar fuera a Satanás. Y esto no es algo que Satanás decide a los demonios. Fue delegado por Jesús. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo griten. Con el grito los demonios salen. ¡Fuera! Dice, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Ah! No son los gritos. No son los gritos. No es tu poder, es el poder de Cristo en ti. El apóstol Pablo iba caminando un día tranquilito, ¿sí recuerdan? Calidad. Y había una mujer por detrás. Estos son hijos del Dios
Altísimo. Y el apóstol Pablo decía, es fastidioso. Fue. Y no, estos son hijos del Dios Altísimo. Y un día Pablo se molestó y dijo, mira, en el nombre de Jesús el Cristo, te echo fuera. La mujer se revolcó y se fue. Pablo lo gritó y dijo, en el nombre de Jesús. ¡Ah! No. La autoridad no tiene que ver con grito ni escándalo, sino que usted crea que ha recibido en Jesús la autoridad para echar fuera demonios. Jesús le dijo a sus discípulos que la incredulidad de ellos saldría con ayuno. Era incredulidad, porque los demonios salen en el nombre de Jesús. Los espíritus inmundos se van en el nombre de Jesús. No es tu poder, no es tu victoria, es la de Él. Tú estás vestido de Jesús. Y no tiene Satanás por qué atormentar tu familia. El Moxani nos enseñaba y decía, cuando una persona venga al pastor, pastor, ore por mí. No ores por él. No. Decía, no ore por mí. Le decía, lee los apuntes. Lee los apuntes. En el apunte está la respuesta. La respuesta está aquí, mira, ve. Jesús te dio autoridad. ¿Me la dio a mí? Te la dio a ti. Ay, que necesito la cobertura pastoral para poder orar. ¿Qué? Cobertura pastoral. Necesitas vestirte de Cristo. Y ya nos hemos vestido de Jesús. Amén. Seguimos aquí rápidamente. Y vamos a tocar. Gracias. Vamos a tocar estos dos puntos rápidamente. Otra de las bendiciones que Dios nos dio fue la ciudadanía celestial. Filipenses 3:20. A ver, rápido. ¿Quién no lee? Rápidamente. ¿Nadie? Necesitamos, vamos a ver. No, si mi esposa está aquí le gana todo. Mi esposa, yo le digo, vamos a buscar Jeremías. No, espérate. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú no eres ciudadano de esta tierra. Mire, yo soy venezolano. ¿Ah? Sí, yo soy venezolano. Cuando yo llegué a Colombia, hubieron palabras que para nosotros en Venezuela son groserías, son palabras vulgares, pero que aquí no lo son. Yo no me ofendí, sino que yo me adapté. Porque aunque yo era venezolano, ahora yo estoy viviendo como un ciudadano. Yo no puedo cambiar la cultura del colombiano. Yo me adapto a la cultura colombiana. ¿Sí o no? Y cuando mi esposa y mi hija vinieron, lo primero que yo le dije, mira, esta palabra y esta palabra que tú vas a escuchar aún de nuestros hermanos en Cristo, no es grosería aquí. Así que no te escandalices. Si yo estoy viviendo en Colombia, yo tengo 4 años viviendo en Colombia, yo no puedo vivir como venezolano. Yo tengo que vivir como colombiano. Tengo que adaptarme, y ese ha sido uno de los grandes éxitos que yo he tenido acá en Colombia, porque yo he sabido respetar la cultura, y yo no me la paso como algunos venezolanos, ay, es que en Venezuela esto es mejor, ay, que allá esto es mejor, porque yo respeto, ¿sí o no? Si tú dices que tienes la ciudadanía celestial, tú tienes que ir adaptándote a la cultura del reino, porque por Cristo tu ciudadanía cambió. Porque formabas parte de la ciudadanía del infierno. Ahora, por Jesús, nuestro Señor, ya tú eres ciudadano y todos los derechos y garantías y bendiciones que hay en lugares celestes son tuyos. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez a mi hija, cuando se enfermó, la mayor, yo la llevé a una EPS acá en Colombia. Y lo primero que me dijeron, tu cédula, y yo le entregué la cédula de mi hija. Pero tú eres venezolano. Le dije, sí, no, usted no lo podemos atender, no tiene seguro. Y no nos atendieron, porque ese era un privilegio exclusivamente para quién. Las cosas del reino de Cristo son solamente para sus ciudadanos. Y no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos deberes. Y debemos ir amoldando nuestra vida, nuestra forma de vivir como personas del reino, ciudadanía celestial. Pero eso no es algo que tú alcanzaste. Eso fue algo que tú conseguiste cuando hiciste ¿qué? La aceptación. Cuando te vestiste. Pastor Balán dijo algo muy hermoso. Sí, Pastor Balán dijo que invitaron a la gente del reino a una boda. Fue lo que usted dijo, ¿no? A una boda
Y vino alguien y el padre le dijo, pero tú no estás vestido. Le dijo, tú no estás vestido, ¿sí? Del reino de vestido de boda. Y lo echó. En este reino no entra sino el que está vestido de Cristo. Amén. Los ciudadanos del reino celestial, de la ciudadanía que es aquí y ahora. Jesús dijo, arrepiéntanse y conviértanse que el reino de los cielos ha llegado. Es mediante Jesús que tú disfrutas de la ciudadanía celestial con todos sus beneficios. Amén. Y termino con esto. Poder para conquistar al mundo. Y yo quiero rapidito aquí contarte algo que yo entendí en las clases de Moxani, en nuestra vida. Yo entendí escuchándolo algo. Yo estudié teología, yo daba clases de teología, pero yo no entendí eso en los seminarios. Eso lo entendí yo escuchándolo a él. Y eso es tremendo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, ¿dónde los puso? ¿El Edén estaba en todo el mundo? ¿Estaba en todo el mundo? No, era un huerto, un lugar especial. Edén. En ese lugar era especial porque ahí Dios se encontraba con ¿quién? ¿Quién hacía? ¿Qué significa la palabra Edén? Lugar de delicia o lugar de deleite, ¿sí? Este era un lugar de deleite porque la presencia de Dios se manifestaba aquí para vivir con el hombre, porque el hombre tenía la imagen, correcto. Pero Dios le dijo al hombre, ten muchos hijos, multiplícate. Esa promesa fue dentro o fuera del Edén. O sea que Dios le mandó a tener hijos en el Edén. Pero todos iban a caber aquí. Muchos hijos se iban a mudar. ¿Y qué iba a hacer Dios? Porque Adán y Eva, ¿qué le iban a heredar a sus hijos? No. ¿Qué le iban a heredar? Usted se la sabe porque lo enseñaron. La imagen. Todos los que nacieran de Adán y Eva nacerían con la imagen de Dios. Y de esa manera la tierra sería llena de la gloria de Dios. Adán y Eva no lo cumplieron, pero Jesús nos da el poder de llenar la tierra con la imagen de Cristo a través de la evangelización mundial. Mateo capítulo 28, del 18 al 20 dice, vayan y hagan discípulos a todas. Y cuando levantemos discípulos en Barranquilla, en Montería, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, llenaremos la tierra de la gloria de Dios. Porque por cada discípulo que se levante, se levanta la imagen de Dios en ese lugar. Y por cada vez que se levante la imagen de Cristo, el reino de Dios es establecido y llenaremos la tierra de la gloria de Dios. Amén. Estas 7 bendiciones son tuyas por aquel que te amó. Ya. Disfrútala, vive, entiéndela y crece en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor.